Seguimos. Estamos en la tertulia de este viernes 24 de marzo del año 2023. Estamos con Marcia Collazo, Alejandro Aval, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Ahora venimos a la actualidad, no a la de Uruguay, a la realidad de un país latinoamericano que está haciendo referencia, entre comillas, que está siendo motivo de observación y de intenso debate. La política del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir a las maras viene concitando mucha atención en la región y en el mundo por sus buenos resultados en cuanto a la reducción de la violencia en la sociedad, pero también por las denuncias de violación de los derechos humanos que pesan sobre la policía y las Fuerzas Armadas. A pedido del mandatario, el Congreso aprobó y extendió sucesivas veces un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales y le otorga poderes extraordinarios a policías y soldados a efectos de combatir a las pandillas. Este régimen de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y del motivo del arresto, así como el acceso a la asistencia de un abogado. Además, amplía el plazo de detención preventiva de 3 días a 15 días y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los teléfonos celulares de quienes considere sospechosos. Con ese marco legal, la policía y las Fuerzas Armadas llevan a cabo operativos de detención masivos en territorios dominados por las pandillas. Hasta ahora se arrestó a más de 60.000 personas. Miles de ellas fueron apresadas solo por tener un tatuaje, según denuncian varias ONGs. Además de las detenciones masivas, Bukele ordenó construir una mega cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para 40.000 presos. La prisión de máxima seguridad cuenta con muros perimetrales de hasta 12 metros de altura, coronados con mallas electrificadas, torres de vigilancia con cámaras térmicas. Dentro del presidio hay talleres de pintura, de textilería y de reparación de pupitres, entre otros rubros. ¿Para qué? Para que los presos trabajen, para que ocupen su tiempo. Pero al mismo tiempo, la prisión es cuestionada por organismos internacionales porque tiene celdas de aislamiento y muy escasos espacios de recreación. Toda esta política provocó un descenso drástico en los delitos en El Salvador. Y, por otra parte, 92% de la población califica de muy bueno o bueno el esquema de seguridad pública de Bukele. Yo les dije la vez pasada que me estaban haciendo críticas al régimen de excepción, al plan control territorial y a la guerra contra pandillas. Este plan de seguridad, estas estrategias de seguridad que ustedes están criticando, tienen el 95% de apoyo de los salvadoreños. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo, no importa, en África, en Asia, en Europa, aquí en América, donde ustedes quieran. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo y yo ordeno que dejemos de hacer este y copiamos ese. Varios de los integrantes de esta mesa querían discutir a propósito de El Salvador desde hace varios días. Vamos a hacerlo. ¿Quién empieza? ¿Tú, Alejandro? Tú eras uno, ¿no? Bueno, sí. Era uno de los que quería, más que discutirlo, comentarlo. Porque quizás estemos todos de acuerdo, no tengamos nada que discutir. En realidad, lo primero que uno debería tomar en cuenta frente a lo que tú mencionabas es que en el año 2018, es decir, hace muy poquito, la tasa de homicidio intencional de El Salvador era de 52 asesinatos cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo, no de Centroamérica ni de América, del mundo. Y ahora, es decir, en el año 2022, de 52 pasó a 7. Es un descenso importante. Ustedes dirán, en fin, no. Yo le comentaba, en algún momento a Juan, conversando sobre distintas cuestiones, que personalmente he estado en Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, hasta en Nicaragua, en Guatemala. No estuve en Belice, porque, en fin, no se me daba, y no estuve en El Salvador porque nunca se me ocurrió ir a parar a El Salvador, porque el conocimiento que uno tenía de lo que estaba pasando en El Salvador era espantoso.
no espantoso el nivel de conocimiento, sino espantoso la imagen que uno tenía de lo que estaba pasando. Una imagen transmitida no solo por los medios de prensa o alguna cuestión que uno pudiera ver en alguna conversación personal, sino por gente cercana que había vivido o estaba viviendo lo que pasaba ahí. Más o menos un tercio, quizás un cuarto de la población de El Salvador, hasta que asumió Bukele en los últimos, creo que 15 años, fíjense, estoy hablando de un tercio de la población, había migrado, es decir, se había ido, porque era insoportable la vida. Y no es que fuera insoportable para la gente con más poder económico, que quizás podía aislarse en alguna especie de fortaleza privada, sino porque era insoportable para la gente común y corriente. Horrible. Y entonces uno dice, caramba, este hombre tiene facetas que desde afuera a uno le hacen recordar a Mussolini, para decir algo con respecto a la acción que tuvo. Juan está de acuerdo. Juan asiente. Incluso a su propio origen, porque este hombre, bueno, estaba enmarcado en movimiento bueno, llamémosle izquierdista para decirlo de alguna manera, y poco a poco se fue volcando hacia el centro y quizás hasta lo que en una visión quizás simple se pueda llamar la derecha. Pero, porque creo que no lo es, por lo que yo sé. De todas maneras, lo que Bukele presenta es asombroso, ¿no? Es asombroso y además hace que uno mismo se cuestione, porque es muy cierto que seguramente se están violando esos derechos humanos de los que están presos, que incluso él mismo reconoce, de que, por lo menos se lo oí decir en alguna vez que lo entrevistaron públicamente, y lo retransmitieron por la radio, la televisión, que bueno, que hay un 1% de los detenidos que serían inocentes de todo cargo y que sin embargo han sido detenidos, que el Poder Judicial está, por cierto, en estado de excepción y bla, bla, bla. Pero que no solo era un tema de homicidios cada cantidad de habitantes, era un tema de corrupción terrible en El Salvador, corrupción terrible. Y bueno, aparentemente con Bukele hasta ahora ese tema está muchísimo más controlado. Lo que dije que se acercaba a Mussolini, sí, porque es la imagen que uno un poco tiene, ¿no? Que dice, ¿cómo puede alguien recoger un apoyo popular como el que está recogiendo este hombre? El plan de seguridad, él dijo que era el 95%, por ahí se dice que es el 91%, bueno, es lo mismo. Pero el apoyo para una reelección presidencial de él es del 85%, no es pavada. Es casi único en el mundo que exista algo así. El único que me hace acordar es a Hitler allá por el año 33, que tenía unos apoyos más o menos similares. Bueno. Pero no lo quiero comparar con Hitler porque no tiene nada que ver. Quizás sí algo por el imaginario propio con lo que podría tener algo que ver con Mussolini. Juan, ahora sí. Bueno, sí, yo creo que la estrategia de Bukele es eficaz y también es conocida. Y quien descubrió esta estrategia fue Benito Mussolini, luego de terminada la Primera Guerra Mundial. Y esta estrategia, la de Mussolini, fue seguida por Hitler en Alemania, fue seguida en España, fue seguida en Portugal, fue seguida en muchos otros lugares. Y consiste en fuerzas de choque, una moral estricta, el combate a los opositores por la fuerza, no dejar lugar para los derechos humanos. Es decir, todo eso es la receta. Pero esto es lo que se llama fascismo. Es decir, el fascismo es exactamente esta combinación: fuerzas de choque, moral estricta, combate a la oposición por la fuerza y no darle igual a los derechos humanos. Y no es lo que normalmente se piensa. Cuando se dice que algo fascista no es decir, esto es fascismo. Así se consigue un apoyo generalizado de la población. Es el apoyo que tenía Mussolini, que tenía Hitler, que tenía Franco y muchos otros. Esta historia es conocida y se sabe cómo termina. Termina muy mal. Gonzalo pide la palabra después del silencio que dejó Juan. Bueno, yo, a diferencia de mis contertulios, sí viví en El Salvador 3 años, en los años más violentos, porque eran los años donde la guerra fue más cruda. O sea, 87 al 90. Acababan de asesinar en el 80, había sido al monseñor Oscar Romero. Fue un poco después. En el 80 creo que fue. Sí, no, yo llegué en el 87, como te digo. Pero la ofensiva del FMLN que tomó la capital, eso fue cuando yo estaba ahí.
FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Correcto. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando yo llegué ahí, El Salvador ya llevaba 15 años de una guerra civil terrible. Era guerra civil en serio. Después de eso, vinieron 2 gobiernos de extrema derecha, de Arena, 2 gobiernos de extrema izquierda, del FMLN, del Farabundo Martí. Los 4 presidentes terminaron yéndose del país. O preso, uno. O corruptos, por lo que sea. Y buscados los Es decir, y la situación en el país con estos gobiernos supuestamente democráticos, porque eran electos democráticamente, con elecciones limpias, supervisadas por la OEA, era un caos. Y cuando desarmamos a la guerrilla, que fue todo un proceso, los muchachos se quedaron con las armas. Entregaron las armas viejas, se quedaron. Y entonces formaron todos estos grupos delincuenciales que hacían la vida absolutamente imposible. Y por eso, como bien dice Alejandro, la gente empezó a irse. ¿Por qué? Porque no aguantaba más. No aguantaba más. Estamos hablando de los fenómenos migratorios, incluso masivos, que hemos visto, ¿no? Por supuesto. Esas marchas rumbo a Estados Unidos. Quien ¿no? podía se iba, desesperado, porque te amenazaban. Vos no podías tener un negocio sin que viniera alguien de estos pibes de las maras y te dijera, o me das $1.000 por mes o tu negocio lo quemamos. Entonces era un país en caos absoluto. No estábamos hablando solo de homicidios Sí. o de rapiñas, estábamos hablando de todo. chantajes, Chantaje, secuestros. y vinculado con el narcotráfico, con mucho dinero. Ahora, ¿qué pasa con el señor Bukele? Bukele hace lo que en este caso él dice es lo único que se podía hacer. Y efectivamente tiene un apoyo tremendo de la población. Yo lo sé porque sigo teniendo amigos en El Salvador que tienen, por Bukele, decir, bueno, este tipo está haciendo lo único que se puede hacer. No podíamos seguir viviendo así como estábamos. Pero entonces voy a lo que decía Juan. Yo creo que el problema mayor de Bukele, es decir, más allá de yo no me animo a apuntarle un dedo acusador a Bukele, por lo que está haciendo ahora, por más de que es totalmente evidente que está atropellando los derechos humanos de esa gente. Pero yo lo que le diría a Bukele fue lo mismo que le dije al presidente de El Salvador cuando estaba ahí, yo estaba de representante de Naciones Unidas, y le diría el mismo consejo: no te enfrentes a los organismos de derechos humanos, que es lo que él está haciendo y lo está haciendo mal. No estés mostrando estos films con toda esta gente encarcelada y golpeada, y evidentemente esta pobre gente está requete asustada porque vos lo ves todos corriendo con las manos en la cabeza. Estos son unos semejantes pibes, estos no son ningunos angelitos, y vos los ves como están, les deben haber pegado unas viabas terribles. No estés haciendo alarde de eso. Llamá a los organismos de derechos humanos, decirles que vos respetás los derechos humanos, decir, ayúdenme a hacer justamente lo que decía Alejandro, que esta gente tenga la posibilidad de tener un proceso, un abogado, ver cuál es ese 1 o 2 o 5% o 10% que es totalmente inocente, darle su día en corte. Yo no tengo dinero para hacer eso, yo tengo que ocuparme de otras cosas. Ayúdenme. Porque estos organismos de derechos humanos, que para eso están, y por suerte están, tienen un mandato y de buena fe te van a ayudar. Ahora, no van a resolver el problema de El Salvador, porque no se puede resolver. Entonces, esa es la primera cosa que yo haría. Lo más peligroso de Bukele, como decía Juan, es cómo sale de esto. Porque ya cambió la Constitución para quedarse un periodo más. Porque no se puede ir. Después que hiciste una cosa de estas, vos no te podés ir, incluso por responsabilidad moral, porque estos pibes están bien organizados, tienen mucha plata y tienen muchas armas. Vos te vas, pero la gente que te acompañó en este proceso, si vos te vas, se la liga, claramente. Entonces no tenés más remedio, como ya lo está haciendo, de quedarte otro periodo y después otro y después... y terminamos en el estalinismo, y como decía Juan, así no, es como termina. No, Mussolini. Musolinismo, es lo mismo. Vos sos un dictador, Es peor. sos un dictador y no te podés ir.
Entonces yo creo que el problema de Bukele no es si esto está bien o está mal y todo el mundo está enfocado en eso, es cómo salís de esto. ¿Cómo salís de esto? Interesantísimo el planteo de Gonzalo a partir de su propia experiencia allí. Da para reavivar el debate, pero todavía nos falta escuchar a Marcia, a ver. Bueno, yo estaba escuchando, sí, con mucho interés lo que dice Gonzalo, que supuse que nos iba a brindar un testimonio, y efectivamente lo brindó. Ahora, yo lo que digo es que esa gente que emigraba porque estaba desesperada y ya no soportaba, a su vez reprodujo ese problema fatal, seguramente no porque lo quisiera reproducir, sino porque lo llevaba, ¿no?, como parte de un mal muy, pero muy arraigado en El Salvador, en general en América Latina, ¿no? Pero en El Salvador. Yo creo que habría que estudiar más a fondo la historia de El Salvador para rastrear los orígenes de esta superviolencia, aunque ya es obvio que hay algunos índices, ¿no?, que son la extrema pobreza y la brutal desigualdad. No es cualquier desigualdad, ¿eh? Es brutal. Una vez recibí una anécdota, me contaron una anécdota que no era de El Salvador, era de Colombia, pero que igual ilustra. Una bailarina de ballet de nuestra compañía artística uruguaya, hizo una presentación en Colombia y fue invitada luego a un cumpleaños, para homenajearla de paso, ¿no?, a un cumpleaños de 15, en una mega residencia, porque hay unos barrios para ricos que están recontramurallados, etcétera, etcétera. Bueno, y va a esa mega residencia y en determinado momento llegan los souvenirs para los invitados, y los souvenirs para los invitados eran unos llaveros. Bien, pero resulta que esos llaveros eran de autos de alta gama que empezaron a entrar por el jardín de la residencia. La niña, la quinceañera, le regalaban autos de alta gama a cada uno de sus invitados. Entonces, eso es una brutal desigualdad que nos rompe la cabeza, que no la podemos ni siquiera imaginar. Bueno, en El Salvador hay mucho de eso. Una corrupción también sin calificativo posible. Y bueno, y todo eso da un cóctel de violencia muy grande, debe haber muchas más cosas, pero lo que quiero decir es que reproducen esa violencia entre otros lugares de Estados Unidos, en Los Ángeles. Se empiezan a formar las famosas maras en Estados Unidos. Son echados, de nuevo, vuelven a El Salvador muchos de ellos e instalan un nuevo régimen de terror. Bien, pero también Bukele ha instalado un régimen de terror indudable. Entonces, lo que yo creo que en realidad no hay Estado en El Salvador, no hay Estado, porque no hay un asomo de orden, no hay un asomo de elementos de gobierno, pueblo y territorio organizados, no hay un asomo de sistema de seguridad apegado a un constitucionalismo democrático. No estoy pidiendo maravillas, pero lo elemental, no lo hay. Entonces me parece que Bukele lo que tiene es un estado de guerra, un estado de sitio, en el cual tampoco le importa demasiado dar golpes ciegos, en el sentido de, yo qué sé, bueno, si hay 30.000, 40.000, 60.000 presos, porque viste que en esa mega cárcel para 40.000, que es la más grande del mundo, dicho sea de paso, ya se ha denunciado que están hacinados de una manera increíble, ¿no? Bien, ahora, ¿cuántos de esos son verdaderamente culpables y cuántos no lo son? Eso no me parece importarle demasiado, ni a Bukele, ni al pueblo en su conjunto. El único argumento que tiene Bukele es decir, tengo el apoyo popular. Pero a su vez el apoyo popular tiene que ser sometido a un análisis. Porque yo creo que nadie cree en los derechos humanos en El Salvador, ni Bukele, ni por supuesto los pandilleros, pero nadie más cree en los derechos humanos, y eso es muy triste. Entonces, esto no se va a solucionar ni siquiera con una dictadura de por vida. Mirá, Gonzalo, a propósito de tu planteo, han venido algunas respuestas, ¿no? Dice, por ejemplo, este mensaje: qué lindo el consejo, no mostrar los atropellos. ¿Tú hablaste de algo de eso? No, lo que dije es no hacer alarde de estas. Todos hemos visto por la televisión
estas filmaciones de toda esta gente que va siendo acumulada de rodillas, uno tras otro. Yo pienso que Bukele está haciendo propaganda de eso. A estos videos que ha difundido el presidente Bukele cada vez que se ha producido un traslado masivo de presos a la mega cárcel, ¿no? Sí. Hubo dos operativos, 2.000 cada vez. El video, que es muy potente, muy fuerte, no deja indiferente a cualquiera. Lo que muestra es cómo, por ejemplo, juntan a los presos que van a ser motivo del movimiento en un patio de una cárcel, los hacen sentarse en el piso, todos con la cabeza agacha, con las manos esposadas, están vestidos nada más que con un pantalón blanco cada uno, un short blanco cada uno. Desde esa posición después son obligados a correr en fila, también con la cabeza agacha, con las manos atrás, rumbo al ómnibus. En el ómnibus son llevados a la otra cárcel, en la otra cárcel se produce el fenómeno inverso. Van como dando pasitos cortos mientras la policía, un gigantesco operativo militar y policial, custodia, protege. ¿Estás hablando de esas escenas? Sí, como acá en el Uruguay nosotros no salimos por el mundo filmando las cosas que pasan dentro de las cárceles y cómo viven los presos y diciendo, miren, nosotros cómo castigamos a los presos. Pero mira que la situación en el Uruguay no es mucho mejor. Las situaciones en las cárceles en el Uruguay son espantosas. Pero ese planteo tuyo es el que desconcierta al oyente, que dice, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué está pidiendo que oculte lo que pasa? No era. A ver, nosotros no ocultamos. Perdón. ¿Cómo era? No, nosotros no es que estamos. Yo lo que estoy diciendo es que Bukele hace como alarde de estas cosas, y eso no le hace bien al proyecto que él tenga en mente para tratar de sacar al Salvador de la situación terrible en la que ha estado en los últimos 40 años. No le hace ningún bien. Porque él como que hace propaganda de estas cosas, diciendo, mire cómo he capturado presos. Eso es lo que estoy tratando. Lamento que me haya interpretado mal el oyente. No es que me parezca que hay que esconder esto. Lo que estoy diciendo, no tiene que hacer alarde de eso, tiene que tener una actitud distinta. Es decir, esto lamentablemente es lo que tengo que hacer como primer paso, y después tenemos que empezar a ver si podemos poner orden en esto y que a estos presos. Y esa propuesta tuya de que trabaje junto con las organizaciones de derechos humanos, los organismos de derechos humanos internacionales, ¿eso es realista? ¿Es viable algo así? Por supuesto que es viable. Tú le decís, bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer unos tribunales con jueces, traen abogados internacionales. Ayúdenme. Y vamos a que estos 60.000 presos que pasen que tengan un abogado, que no sé qué, vemos y tratamos de, si hemos capturado a gente que es totalmente inocente o semi-inocente o que no merece, los liberamos. Pero no enfrentarlos y decir, dijo algo así como que es lo mismo que hacer alarde de él. Entonces que vengan, ya que los quieren tanto esta gente, llévenselos, yo se los regalo. Y ustedes llévenselos para su país. Lo que ha dicho Bukele de ese tipo de declaraciones de los organismos internacionales, quizás sea demagógico, pero en el fondo no parece tanto, es, caramba, han matado, violado, robado, arrasado a miles y miles y miles y miles de personas, y los organismos de derechos humanos no han dicho nunca una palabra de eso. No, déjame seguir, eso es lo que dice Bukele. Lo de el uso de estos medios de difusión modernos, como el que describía Emiliano hace unos instantes, por parte de Bukele, quizás tenga, en un plano totalmente teórico, el efecto que se pretende conseguir, la llamada prevención general, cuando se castiga un delito, es decir, demostrarle a la gente lo que le pasa a los que cometen delitos. Por supuesto que lo que uno puede decir respecto a lo que se supone que está pasando con los detenidos, sí, sin duda es reprobable, pero caramba, si el 90 o algo así % más de la población está de acuerdo con lo que está pasando, es porque era horrible, como tú decías, Gonzalo, lo que sucedía ahí. Yo tengo cuentos de gente que me lo ha contado personalmente ahora y hace un año y hace 2 años, lo que pasaba con ellos, que no eran salvadoreños, era gente que iba porque no tenía más remedio que ir a El Salvador, y decía que era espantoso, que tenían que no podían moverse ni siquiera en la ciudad de El Salvador, ni hablar si tenían que ir a otro lado.
no podían porque tenían terror de que en cualquier momento no fueran a rapiñarlos, los mataran nomás para sacarle de repente un reloj o algo por el estilo, y que era súper extendido eso. Y al mismo tiempo me han dicho, ahora se puede ir, y es cierto, hay soldados, hay policías, de repente custodiando armados a la vista, pero se puede pasear, se puede caminar. Una cosa que a uno le parece ridícula de que se diga, pero es que realmente son derechos así, ¿no? humanos también, es lo que dice Bukele. Marcia, porque capaz que estás ya en el límite de tu tiempo, cerramos contigo y después Juan. Bueno, a ver, desde una visión utilitarista, algo así como matar a todos, es eficiente Bukele. Y yo, por supuesto, que no estoy defendiendo a los pandilleros atroces, pero no me parece loable lo que está haciendo. No me lo parece, me parece terrible el fenómeno del Salvador en general, que se arrastra desde hace muchísimo tiempo y no de ahora. Y me parece terrible asimismo la reacción. Porque al final, usando solo la consigna, el fin vale los medios, o el fin justifica los medios, vamos a terminar destrozando mucho más a El Salvador. Me parece que el resultado va a ser mucho más terrible, porque primero va a quedar un país quebrado, en ruinas de muchos puntos de vista, con un legado sanguinario, ¿no? Porque esto no es justicia, no nos equivoquemos, esto no es respeto a los derechos humanos de los delincuentes. Bueno, para eso que los pongan contra un paredón y los fusilen, y se terminó el problema. Es decir, no hay manera de justificar tampoco a Bukele. Y por otra parte, tampoco hay muchas soluciones, porque bueno, los organismos de derechos humanos sabemos todos que su función es muy loable, pero cumplen función de observadores y no de resolutores. No hemos incluido otras dimensiones de la gestión de gobierno de Bukele, porque claro, no se limita a los problemas de seguridad pública. Tendremos que incorporar, por ejemplo, la política económica o las relaciones exteriores. O social. Fíjense, por ejemplo, este dato, que lo tiro acá porque da para profundizar, ¿no? Lo aporta uno de nuestros oyentes. La relación El Salvador-China. Ustedes saben, el gobierno de Bukele no se lleva bien con el de Estados Unidos, pese a el prejuicio que podría tenerse por la ubicación ideológica en la que hoy uno tendería a ubicar a ese presidente de El Salvador. Con Washington la cosa no está bien. ¿Y quién es el apoyo? China. Y entonces lo que muestra este mensaje es la construcción del nuevo estadio de San Salvador, un espectacular estadio de fútbol, donación de China. El Salvador es pequeño, el gigante asiático hace allí una movida geopolítica muy visible ante un Estados Unidos ausente. Salvador tiene relaciones con Taiwán, podéis anotar. La entrevista que hiciste tú con Eric Lamusa acá es muy interesante, y sugiero a quienes no lo han oído que se tomen el trabajo de oírla. Quizás sea un poco parcial lo que habla, porque habla nada más que algún aspecto, pero vale la pena oírla. Es muy difícil, como tantas veces pasa en asuntos internacionales, encontrar un corresponsal, un periodista, un analista que sea absolutamente independiente, ¿no? Esa nota creo que claramente tiene un sesgo. El periodista no es un partidario del gobierno, eso es claro, es más bien un crítico. Hay que complementarla con otras visiones, ¿no? Quería retomar el tema de la publicidad. Es decir, una cosa característica del fascismo es hacer publicidad sobre lo que está haciendo. Esa es la manera de llegar a las grandes masas y de tener el 90% de aprobación, como lo tenían todos estos otros. No hay que olvidarse, por ejemplo, que en Alemania había un ministro de propaganda, Goebbels. el señor Goebbels, que se dedicaba a mostrar los logros de por ejemplo, el exterminio de los judíos. Es decir, todo eso era fruto de propaganda y un mérito para el país y para conquistar adeptos. Es decir, que eso es otra vez característica del fascismo. No, pero y el comunismo, el comunismo soviético. No entiendo, porque se dan discusiones que se producen lejos del micrófono, no entiendo por qué, pero es una dinámica un poco extraña, pero ya vamos cerrando.
Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias a los 4 por acompañarnos en otra de estas tertulias de los viernes. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos dentro de 7 días. ¿Les parece? ¿Cómo Sí, no? 7 días. Muy bien. Buen fin de semana.